Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa. Estamos ya en nuestro bloque cultural. Este bloque que tomamos con cariño y con respeto, porque además hay que hacer recomendaciones y cuando uno va a recomendar tiene que ser mínimamente prudente y diligente, y lo que recomiendas tiene que por lo menos a ti haberte generado alguna sensación que quieras compartir con quienes generosamente nos siguen. Y ese es el caso de esta novela. Es una historia muy atrapante, muy interesante, que se llama Parucía, de Horacio Hidalgo Ledesma, que tiene, y esa es un, digamos, punto de inicio de la conversación seguramente sobre la novela, pero también sobre su propio desempeño como escritor, no viene necesaria o únicamente de la literatura, digamos, tuvo un largo paso por algo que uno podría decir tan distante de la escritura como la contabilidad. Pero para que vean que es posible armonizar dos caminos, creo que lo ha hecho de una manera notable. Horacio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días. Buenos días, Glatzer. Gracias por venir a conversar con nosotros. Felicitaciones por la novela. Además es una novela que, digamos, es exigente en términos de la historia, porque, digamos, hay contrapuntos, hay cosas, hay un país muy bien reflejado, hay, digamos, un vínculo con eso que no podemos controlar, pero que advertimos siempre se puede venir, también muy marcado. Y es una novela larga, digamos, también, ¿no? Pero quisiera yo comenzar, antes de hablar de Parucía, sobre tu trabajo y sobre tu crecimiento como escritor o como te desempeño. Tú estudiaste contabilidad. Yo estudié contabilidad. Te graduaste como contador público en la Católica. En la Universidad Católica. Y luego digamos, trabajaste un tiempo largo como auditor, o sea, te dedicaste a esa materia. Sí, y no he sido tampoco un escritor precoz. Mi vocación por la literatura nació, yo diría, una vez me gradué de la universidad. Ya. Pero siempre he tenido necesidad de expresarme creativamente y creo que, digamos, cuando salgo de la universidad y me pongo a trabajar, esa necesidad creativa alrededor de mis veintitantos empezó a tener una fuerza cada vez mayor y encontré la literatura como una vía de escape a esas necesidades creativas, ¿no? Claro, porque uno podría, o sea, el sentido común medio que sugiere que no hay mucha compatibilidad en la contabilidad y la escritura, es, digamos, como no es, uno puede estudiar comunicación, puede tener un vínculo, puede estudiar cine, o periodismo, pero claro, la contabilidad no. Pero cuando tú dices, no eres precoz, y es bueno decirlo, porque por lo general hay gente que dice, yo escribo desde que era chico, siempre, tú dices que terminaste la universidad y ahí avivó esto, ¿por qué? ¿Te acuerdas el momento o las circunstancias? Ha habido muchos momentos, pero siempre me gustó leer. Digamos, de manera mucho más constante cuando estaba en la universidad. Creo que la universidad fue fundamental para que empezara a desarrollar un gusto cada vez mayor por la lectura. O sea, pero leer cosas ajenas a lo que estabas estudiando. A lo que estaba estudiando, claro. ¿Cómo qué, por ejemplo, que te llamaba la atención? Saramago fue un escritor fundamental en mis años de formación literaria, por decirlo de alguna manera. De hecho, claro. Leía a Tolkien, ¿quién no ha leído a Tolkien, ¿no? De la trilogía del Señor de los Anillos, pero también Cortázar. Cortázar también ha sido, creo, un escritor fundamental dentro de mi formación literaria. Y entonces, y Vargas Llosa, por supuesto. Bueno, Vargas Llosa, de acuerdo. Y entonces tú dices, voy a dedicarme a la contabilidad, eso he estudiado, y te pones a trabajar en eso un tiempo largo. Mientras trabajabas ya en contabilidad, que es lo que habías estudiado, ¿cómo fue aflorando eso que tú dices? Terminé la universidad y afloró mi necesidad por escribir. ¿Fue en paralelo? ¿Pasaron los 10 años o varios y dijiste, no, ahora sí ya me toca escribir? No, fue en paralelo. ¿No? Ese gusto por la literatura no hizo más que crecer y crecer, y cada vez leía cosas más complejas, y en algún momento dije, bueno, vamos a escribir, vamos a ver qué sale. ¿No? Y empecé escribiendo cuentos, como creo que la mayoría de escritores. Y precisamente Parucía nace de la reescritura de un cuento que yo redacté, escribí por esos años formativos, ¿no? Y bueno, cuando decido ya tomar la literatura como mi vocación, ya estaba en mis 30 más o menos. Sí, y cuando tú haces mención a tu proceso formativo, ¿te estás refiriendo básicamente a tu formación como contador o ya en tu crecimiento personal en el marco de que buscaste algunos espacios para nutrir eso que era una vocación también paralela, digamos? Me refiero básicamente a mi formación como escritor. De acuerdo. ¿No? ¿Y eso se nutre de qué? ¿De tus lecturas? De mis lecturas, básicamente. Básicamente, ya. Y entonces, ¿pero en qué momento de trabajar en una cosa, estudiar una cosa,
aflorar tu necesidad por escribir, decides ya escribir para publicar, porque mucha gente escribe, pero no necesariamente para publicar, digamos, se lo comparte entre pares, en fin, pero publicar, además publicar una historia tan, diría yo, extensa, no solo en términos, en dimensiones, sino en comprensivos de la historia misma. ¿Cómo nace? ¿Cuánto te toma escribir un libro como este? Bueno, en realidad Parucía, que me tomó escribir alrededor de 5 años, más o menos la escribí entre comienzos del 2016 y finales del 2020, años en los que pasó de todo acá en el Perú, sí, pues. ¿no? Bueno, me tomó más o menos... ¿De todo te refieres a qué y en qué ámbitos? Bueno, el 20 estábamos en pandemia, pero antes que estamos, la crisis política... Claro, la crisis política, el enfrentamiento entre el legislativo, varios presidentes, inestabilidad política terrible. Claro, que tú centras mucho tu interés en ese país fragmentado, dividido, distanciado, y sobre eso vas auspiciando la construcción de varias historias. Claro. Sí, bueno, me tomó esa novela escribir, me tomó 5 años escribir la novela, pero ya antes había escrito una novela también más o menos extensa, que me tomó alrededor de 4 años, entonces, pero antes de haber escrito esa primera novela ya tenía escrito varios cuentos. Sí. Y de hecho, no eran cuentos que yo hubiese podido escribir con mucha destreza técnica, porque recién estaba empezando por aquel entonces. Y cuando termino de escribir mi primera novela, digo, bueno, voy a revisar alguno de esos cuentos, a ver si alguno, por lo menos en planteamiento, vale la pena. Y me encuentro con este cuento que titulé Magdalena. Magdalena es uno de los personajes de la novela, precisamente. Y digo, bueno, voy a reescribirlo. Y este cuento trata de un hombre absolutamente obsesivo, ¿no? Está obsesionado, tiene una fijación enorme con una mujer a quien no ha visto, ¿no? Solo la ha visto en una fotografía y la mujer aparece de espaldas en la fotografía. Entonces imagínate el nivel de obsesión que hay que tener para vivir con eso que, con eso que no es, digamos, ¿no? Sí. Entonces, a medida que me puse a reescribir este cuento, varios otros elementos que me llegaron por vía de la imaginación, historias de amigos, de conocidos, fueron alimentando y dando mayor volumen a esta historia, hasta que me di cuenta que no podía ser un solo el personaje principal, uno solo el personaje principal del cuento. Y decidí hacer una especie de decisión, de separación, y ahí nace el personaje de Miki y el personaje de Gonzalo. Claro, porque esto, para ir como adentrándonos en la historia, tiene que ver, como bien se dice, o se identifica desde el comienzo, de personas diferentes, que claramente tienen miradas, visiones, maneras de pensar diferentes, pero que en el camino, que es muy intenso, ¿no es cierto?, en la construcción de una relación, empiezan a encontrar como asuntos que puedan ser comunes, ¿no es cierto?, comunes. Es decir, regreso a Magdalena todavía. ¿Cómo llegas de un cuento, yo no he leído el cuento, la verdad, pero no debe haber sido muy largo, no, unas pocas partes, sale una historia, digamos, tan compleja como esta, tan larga como esta? Eso significa que habías contenido demasiadas cosas cuando escribiste el cuento, y que cuando abrió la posibilidad de escribir un libro, dijiste, aquí sale todo. Exacto, fue una vía de escape, ¿no? Un desfogue de muchas cosas, de muchas historias también que empezaron a nutrir esa historia primigenia, esa historia original. Sí. Entonces, del cuento que dio pie a la escritura de Parucía queda muy poco, ¿no? ¿No? El personaje que te acabo de mencionar, Magdalena, claro. El personaje Magdalena y poco más, ¿no? Sí, y ahora quisiera comenzar, porque claro, parucía es un término de advenimientos, es un término, digamos, religioso, por decir de alguna manera, o más que religioso, digamos, es una alusión a algo que es superior y que puede llegar o que viene, ¿no es cierto? ¿Cómo nace? Y algo que está por morir también, el advenimiento glorioso de Cristo al final de los tiempos. Así es, al final de los tiempos, efectivamente, justamente porque ese al final de los tiempos, refiere la novela, después de describir, claro, un montón de cosas que en nuestra sociedad pasan, ¿no es cierto? Y entonces es como ¿hasta dónde va a llegar esto? Y cómo es que vamos a terminar saliendo de esto también, ¿no? Sí, bueno, lo que sucede es que uno de los personajes principales vive su fe religiosa de una manera muy intensa, y cada cosa que le pasa en la vida la relaciona con experiencias de fe. Así es. Que digamos está muy extendido en estos tiempos también por distintas razones, ¿no es cierto? Así es.
Entonces, Parucía, en cuanto a personajes, al nivel de los personajes, está más relacionado con el personaje de Gonzalo. Sí, de Gonzalo. O sea, Gonzalo y Miki son los dos personajes, digamos, centrales. Pero uno representa lo profano, el otro lo sagrado. Exacto. Uno ha crecido en un ambiente con de cierto desahogo, ¿no? Material, financiero, y el otro más bien ha crecido con estrecheces, con restricciones diversas, sí, eso se plantea. ¿No? Pero claro, se va estableciendo un diálogo, ¿no es cierto?, entre los personajes, en un contexto donde es evidente uno sobrevive en el marco de sus singularidades, porque a todos no nos afecta la misma cosa de la misma manera, porque no, algunos tenemos muchas veces, es como en la época de la pandemia, o sea, afectó tremendamente a los sectores más vulnerables, y uno era afectado, pero tenía ciertas condiciones para mitigar los impactos de alguna manera, no de que te podías morir, porque eso podía pasar a cualquiera, pero sí de otras cosas que estaban alrededor. Pero ¿cómo vas construyendo esta dicotomía, este diálogo que choca, pero que al chocar, como suele suceder a veces, hay puntos en el que en realidad empiezan como a advertir miradas comunes, por decirlo de alguna manera? Bueno, hay un personaje que sirve de conexión a los personajes principales de la novela, y es mi alter ego en la historia, que lleva mi nombre, Horacio. Así es. ¿No? Y él es amigo de ambos, entonces sirve, por lo menos en un inicio, para conectar la historia de tanto de Miki como de Gonzalo. Y volviendo a una de tus primeras preguntas, ¿cómo así un contador se dedica a escribir? Bueno, yo no creo que ninguna profesión, ningún oficio esté demasiado alejado de la escritura creativa. De hecho, el protagonista de la novela, uno de los protagonistas, que es Gonzalo, es un contador. Sí, no, justamente por eso. Yo hacía referencia a cómo los estereotipos que manejamos en torno a quienes deben dedicarse a algunas cosas, ¿no es cierto? Y entonces es poco común, porque yo te digo, yo converso aquí con mucha gente que escribe, y a veces gente que escribe, que se ha dedicado a la escritura, pero casi tuvo que pasar a estudiar algo porque en la casa le dijeron, pero que ibas a vivir de escritor, no, así que estudia otra cosa. Y seguramente es la historia de muchos contadores también. Y la historia de muchos contadores también en torno a varias cosas que podían haber hecho en el camino, que no necesariamente es la salida a la literatura, porque también pueden haber hecho otras cosas también, ¿no es cierto? Y entonces tú vas construyendo esto, y efectivamente hay una especie como de bisagra, que eres tú mismo, en el sentido de que vas siendo como conector, como el que habilita el diálogo, abre el camino, va viendo, va mirando. A pesar de que a lo largo de las páginas de la novela, las historias de ambos personajes no se tocan. No hay una comunicación explícita, directa. Y eso es interesante en términos narrativos también, porque finalmente uno termina leyendo y dice, son dos personajes que dialogan, pero son historias que no necesariamente se conectan en los términos de que uno entendiera el diálogo, como estamos haciendo ahora nosotros. Así es, sí. Bueno, esa fue la idea desde el principio, cuando logro dar con una estructura funcional para la novela y empiezo a escribirla, en función a esa estructura ya había pasado más de un año desde que comencé. Me tomó un tiempo dar con una base, una estructura que fuera funcional para la historia que yo estaba queriendo contar, ¿no? Entonces sí, fue deliberado, ¿no? El hecho de que estas dos historias discurrieran en paralelo, que no se tocaran, o que se tocaran de una manera muy indirecta, era la idea desde el principio, ¿no? Sí, ahora lo que termina siendo un desafío de cómo te ubicas tú en la historia, ¿no es cierto? Porque hay algunos que lo cuentan en primera persona, hay algunos que no entran a la historia, hay algunos que son la historia, en fin, hay varias maneras, y tú encuentras justamente este camino, y me parece que esa es una cosa narrativamente digno de poner en relieve, porque lo haces con mucha audaz, inteligencia, me parece, y logras introducirnos a estas historias que son muy interesantes y particulares también, ¿no es cierto? Ahora, aparece, como decía, insisto en eso, lo que somos también como país en la historia, ¿no es cierto? Muchos de los rasgos que ahora resultarían como, pese a lo malo que pueden ser algunos, casi inamovibles, ¿no? Sí, claro, y el Perú toma especial relevancia, y tú lo has podido ver a partir del último tercio de la novela, ¿no? El tema político, la discusión se inserta dentro de los grupos en donde no había tal discusión, grupos apolíticos. Ahí trato de representar a un grupo de amigos en donde la discusión política, social estaba absolutamente ausente.
Y poco a poco estos temas que nos conmueven a todos, que nos tocan a todos, empiezan a impregnar las conversaciones del grupo y empiezan también las divisiones. Sí, sí, que digamos han sido en el último tiempo muy profundas a veces, que han logrado, o han conseguido, no logrado, han tenido como consecuencia distanciamientos que llevan a la... Casi irreconciliables. Irreconciliables, ¿no? Eso iba a decir, ¿no? Casi irreconciliables, lamentablemente, porque es gente con la que uno podía haber compartido 5 años atrás cosas con naturalidad, hoy día terminan imposible de poderse sentar a conversar como lo estamos haciendo nosotros también, ¿no? Así es. Sí. Sí, es más o menos lo que yo quise retratar en la novela. Sí. Y bueno, es un signo de nuestros tiempos, no es algo único de la sociedad peruana, ¿no? Lo vemos en todo ámbito, lo vemos en el mundo, en otros países, donde supuestamente hay una comunicación desprejuiciada, mucho más abierta, y sin embargo también hay divisiones. Hoy día estamos a nivel mundial en una crisis tremenda y sostenida, que no sabemos en qué puede terminar, porque claro, el tránsito, como está pasando en algunos países, aquí también hay algunas expresiones en el marco de no la discrepancia, sino de la cancelación del otro que piensa distinto, llega a discursos de odio y a decisiones a veces, cuando llegan al poder gubernamentales, en contra de determinados sectores de la población muy dramáticos, ¿no? Terribles, como está pasando ya en algunos países, ¿no? Claro, porque se toma la discusión política como una guerra. Sí, pues. Se habla de guerra cultural. Y yo creo que emplear esos términos no es nada positivo. Sí, pues. Ya eso te marca un poco el nivel de relación que estableces con el frente, que es como el enemigo al que hay que destruir. Así es. Y por supuesto, lo que tampoco te garantiza que al destruir al enemigo predomine tu manera de pensar, porque la gente puede efectivamente en el marco de la diversidad pensar algo distinto. Ahora quisiera preguntarte en esta última parte, Horacio, la apuesta de la editorial también, porque es bien importante resaltar lo que las editoriales deciden impulsar, ¿no es cierto?, y publicar. Y hasta donde he podido ver, tú me corregirás si no es así, es como el punto de arranque, el punto de inicio de esta editorial. Del sello editorial Buen Puerto. Buen Puerto, ¿no es cierto? Además que la edición es magnífica, es una muy buena edición. Sí, de verdad. Aprovecho para agradecer su trabajo denodado a Juan Miguel Martans, que es el editor de la novela, y al editor un saludo también a él, por supuesto. Al editor adjunto Marco Fernández, que también colaboró en la edición de la novela. Así que sí, ellos me abrieron las puertas del Centro de Desarrollo Editorial y de Contenidos. Así es, ¿no? Que están produciendo cosas muy interesantes. Sí, y uno de los sellos del Centro Editorial es Buen Puerto, que se inaugura con la publicación de esta novela. La publicación fue el 22 de abril, ¿no? Así que, y luego, posteriormente, también se ha publicado la novela de Lenin Heredia Mimbela, Nada nos une, que es el segundo título del sello Buen Puerto. Así que, bueno, ahí vamos. Es un buen inicio, ¿no? Es un buen inicio, y creo que esto puede ser auspicioso también para que personas como tú, que digamos tienen ese talento, puedan encontrar aquí un espacio para publicar y darnos a conocer sus historias. Pues Horacio, te agradezco muchísimo. Muchas gracias a ti por la ¿Qué le dirías a quienes nos siguen, aparte de lo que ya me has dicho, para invitarlos a leer el libro? ¿Qué además de lo que hemos conversado les mencionarías? Y cuéntanos un poquito dónde es que se puede conseguir el libro para poderlo comprar y leer. Bueno, sobre la novela, a pesar de que es una novela extensa, son 675 páginas, es una novela, no queda bien que lo diga yo, pero se lee de manera bastante fácil, la lectura fluye bastante bien, así que no va a encontrar demasiados obstáculos formales, ¿no? La gente a veces no quiere abordar la lectura de una novela tan extensa porque piensa que va a ser aburrida, que va a ser complicada. Yo le diría que descarten esa idea porque creo que la van a pasar bien. Es una novela muy fluida, digamos, muy bien planteados los personajes, historias muy atrapantes, muy interesantes. ¿Y dónde se puede comprar el libro? En Librería Comunitas, en Book Vivant, en Librería Sur, Librería El Virrey, Vallejo, Librería Café, y también en la librería de la Universidad Católica. Bueno, está en todas las librerías, en buena parte de las librerías, así que para quienes, por supuesto, quieren aproximarse al trabajo de Horacio Hidalgo Ledesma, háganlo a través de esta magnífica novela que ha sido publicada recientemente y que yo no solo creo, sino espero que tenga, digamos, una acogida importante, como lo está teniendo ya,
y ojalá ustedes puedan también gozar de sus historias y de sus páginas. Te agradezco muchísimo, Horacio, por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Que te vaya invitación. de lo mejor. Muchas gracias.